esta noche yo quiero hablar un poquito acerca de un tema del que se menciona muchísimo en las iglesias y que yo tengo la sospecha de que no entendemos. La gente habla mucho de servirle a Dios. Los predicadores dicen yo le sirvo a Dios. Los pastores impulsan a los hermanos y le dicen hermanos, todos debemos de hacer algo, todos debemos de servirle al Señor. Y la gente menciona servir a Dios muy fácilmente, pero yo creo que nosotros no tenemos muy claro todavía el concepto de qué significa el servicio al Señor. Hay palabras que las usamos tanto, he hablado de esto, que las desgastamos, las despojamos de su significado. Por ejemplo, la palabra amor. La gente habla de amor como si fuera algo que se encuentra debajo de cada piedra. Encontrar usted el significado de lo que es el amor, eso cuesta un mundo. La gente le dice amor al deseo sexual, le dice amor al cariño, le dice amor a la ternura, le dice amor al miedo a la soledad, le dice amor a un montón de cosas. Pero entender que es amor cuesta muchísimo. Y hay palabras como esas por montones: patria, libertad. La gente mata por esas palabras, muere, pelean. Y no sabemos lo que quieren decir. Servirle a Dios, ¿qué significa servirle a Dios? Para alguna gente servirle a Dios es tocar aquí en el frente, para otros es tomar un micrófono y predicar, para otros es traer una... No, tenemos cada uno un concepto de lo que es servirle a Dios. Yo quiero empezar esta noche diciéndoles algo, a ver si se despiertan. Lo primero que le voy a decir es que es imposible servirle a Dios. Lo cual va a chocar con todos sus prejuicios religiosos, porque ¿cómo va a decir usted eso? Bueno, es imposible. Explíqueme en qué le sirve usted a Dios. ¿En qué le puede servir cualquier ser humano a Dios? ¿Qué necesita Dios que usted haga por él? Piense un momentico, a ver. ¿Qué le hace falta a Dios que usted le pueda dar? Pero sobre todo los evangélicos, en la iglesia católica no se oye mucho, aunque sí se utiliza también, pero a los evangélicos les encanta, yo le sirvo a Dios, hay que servirle a Dios, pero está bien, no importa, pongamos de acuerdo, sí, pero ¿qué me está diciendo cuando usted me dice servirle a Dios? ¿Qué es? ¿Qué es el servicio que usted hace a Dios? ¿Qué ocupa Dios que usted haga? ¿Que le barra la cocina? ¿Que le recoja los platos? ¿Que le ayude con el diezmito suyo a ver si él paga las cuentas que tiene de luz que no ha podido cancelar? ¿Qué ocupa Dios? ¿Que le aclare alguna duda teológica que él tiene y que no, los ángeles no le han resuelto? ¿Ocupa mi cerebro o el de él es más grande? ¿Ocupa mi dinero o él tiene más que yo? ¿Qué ocupa? ¿Que lo visite porque se siente solo? Piénselo, verá un momentito y nos da cuenta que nosotros hablamos y hablamos, repetimos cosas, escuchamos cosas que nos parecen súper espirituales y no entendemos. Voy a empezar con el Salmo 50. Los que trajeron Biblia, por favor, ábranla y vamos a empezar ahí esta noche para ver si por lo menos nos ponemos a pensar. Creer es muy bonito, pero también hay que pensar. ¿Alguien puede decirle amén? No, ¿verdad? ¿Sí? No. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo desde el principio. Dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Vaya analizando lo que estoy leyendo a la luz del concepto que la gente tiene de Dios, de que es ese viejito cacreco que está allá arriba con una barbona blanquísima y agarrado del sillón porque se va a caer. Compare con la imagen de Dios que está dando el salmista. Dice que el versículo 4: convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados,
Conozco a todas las aves de los montes. Vamos a parar un momentito a ver si nos metemos en la cesera, cómo Dios se está definiendo a sí mismo. Versículo 9, dice, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque. ¿Usted tiene idea de cuántas bestias hay en los bosques de este planeta? No tenemos idea. ¿Cuántos animales vivirán en las selvas ahí de Talamanca, desde aquí hasta Limón, en el Amazonas, en el África? Dice Dios, todos son míos. Mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, las conozco. En el Nuevo Testamento Jesús dijo que no puede caer ni un gorrión al suelo si Dios no interviene en el asunto y lo permite. Cuando nosotros hablamos de Dios, para empezar tenemos que quitarnos las sandalias, como le dijo Dios a Moisés. Repito, tomamos el nombre de Dios en vano y lo tomamos en las iglesias, en las predicaciones. Hablamos de Dios como si fuera el hijo del vecino, como si lo conociéramos como Pili Mili. Estamos hablando de un Dios que no puede caber en el cerebro de ninguno de nosotros. De un Dios que creó miles, cientos de miles de millones de estrellas y galaxias y dice que a todas azul las llama por su nombre. De un Dios que dice que conoce a cada ave, que no puede caer un gorrión a tierra sin que Él se entere. De un Dios que dice que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. ¿Usted tiene idea de cuántos pelos tiene usted en la cabeza? Ni en la suya. Pues Dios tiene contados los cabellos de 8,000 millones de personas. Usted se peina, le quedaron 3 pelos en el cepillo y el ángel de los pelos rebaja y quítele 3 a Yamil. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Nos reímos porque no podemos entender eso. El cerebro humano no está diseñado para entender a Dios. Tenemos que tener mucho temor, mucha reverencia, mucho respeto cuando hablamos de Dios. Y entonces el discurso religioso lo que hace es engañarnos. Y en lugar de abrirnos el cerebro a nosotros, lo que hace es que convierta a Dios en un Dios chiquitito, un Dios limitado, un Dios que nosotros podamos manipular. Entonces voy a darle 10,000 pesos de diezmos a Dios para que Dios me dé 1,000,000 a mí. Eso es lo que nos encanta, así es como nos sentimos, así es como nos predican. Voy a ir al culto de oración, a ver si Dios me hace la vueltica y me sana mi prima. Y empezamos en un cambalache con Dios. Y oiga lo que está diciendo el versículo 9, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¿Qué se moverá en los campos aparte de los animales, de los cuadrúpedos y de las aves? Billones de insectos, de animales, todo lo que vive me pertenece. Dice el versículo 12, por favor, ¿siguen conmigo? Dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Vamos a ver si nos queda claro entonces. Salmo 50, 12. Oiga lo que dice Dios verdadero, dice el Dios de los dioses. Dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es ¿qué? El mundo y su plenitud. Entonces, ¿qué ocupa Dios de usted? Dice, si tuviera hambre, es en el caso hipotético, Dios no va a tener hambre. Pero si tuviera hambre, la última persona en la que yo pensé contarle algo es a ustedes. Si yo necesitara algo, no se lo diría a ustedes. ¿Usted de verdad cree que Dios ocupa que usted venga aquí y se siente? ¿Usted cree que Dios ocupa que yo me pare aquí a predicar? ¿Usted cree que Dios ocupa que yo saque 1,000 o 1,000,000 de colones y los ponga en la canasta de diezmos? Ageo 2:8 Dios dice, mío es el oro y la plata, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora sí ya los veo tristes. ¿Usted cree que Dios necesita que yo predique o que Freddy cante? Y si Freddy y yo decimos esta noche, diga Freddy, después nos vemos, vámonos para una borrachera como la de antes, Dios va a entrar en una crisis depresiva y decir, ¿y ahora qué hago? Se me desbarata el planeta y el universo. Freddy y Yamil. Y todos los ángeles jalando galones de té de tilo para darle al Señor que se tranquilice. Así es como la gente piensa. El Dios de la Biblia, Él reclama, Él dice, Él afirma, Él enseña. Que nosotros no entendamos otra cosa, pero dice, si yo ocupara algo, primero no lo ocupo, y si llegara a ocuparlo, la última gente le quería a ustedes, no necesito nada, ni sus bueyes, ni sus machos cabríos, ni sus ofrendas, ni sus billetes, ni sus cheques, ni sus tarjetas de crédito, ni sus monedas. Mío es el mundo y su plenitud. ¿Entendemos esto? Mío es el oro
y la plata. Mío es el mundo y su plenitud, dice Salmo 50:12. Mío es el oro y la plata, dice Ageo 2:8. Cuando usted habla de servirle a Dios, ¿qué es entonces servirle a Dios? Repito lo que le dije hace 5 minutos, servirle a Dios es imposible, a menos de que tengamos una revelación de lo que estamos diciendo. Y yo me temo que no la tenemos. Y por eso esta noche vamos a empezar a meternos un poquito más a fondo en este asunto. Dios no necesita absolutamente nada suyo ni nada mío. De hecho, no nos necesita a nosotros. Hace 60 años yo no estaba en ese planeta y Dios funcionaba de mil maravillas. Hace 100 años ninguno de ustedes estaba aquí y el mundo daba vueltas y los ángeles estaban contentos, todo funcionaba. Dentro de 100 años ninguno de nosotros va a estar aquí y el mundo va a seguir funcionando. Si yo no hago falta, menos va a hacer falta nada de lo que yo hago. Dios puede funcionar sin mí, yo no puedo funcionar sin Dios. ¿Entendemos la diferencia? Pero nosotros nos han hecho creer que pobrecito el Señor. Cuando usted oye a los predicadores, dice Jesús está a la puerta y llama. Imagínense, hermano, el Señor está ahí a la puerta de su corazoncito llamando. No lo dejes afuera, querido amigo. Mira que está lloviendo y el Señor se puede resfriar. Tápenlo, déjenlo entrar. Pase. Y la gente pasa llorando al frente y dice que qué bueno que soy, le estoy haciendo un favor a Jesús. Que si no lo dejo entrar se resfría. Así es como la gente funciona en las iglesias. Creen que le hacen un favor a Dios con cada cosa que hacen. Si vengo al culto, si leo la Biblia, si oro, si diezmo, si ofrendo, si canto, si predico, estoy sirviéndole al Señor. No, hermano, nos estamos ayudando nosotros mismos. Sí, yo sé que les va a costar decir amén hoy, ni me interesa, diga o no diga amén. ¿Usted cree que Dios gana algo con que yo predique esta noche? Era Dios antes de que yo predicara y va a seguir siendo Dios después de que yo me calle. El hecho de que vengamos, nos congreguemos, alcemos las manos, dancemos, hagamos todo lo que hacemos en las iglesias, no es para el Señor, hermano, es para nosotros. No es para beneficio del Señor, es para beneficio nuestro. Cuando usted y yo nos congregamos, Dios no gana nada. Dios era Dios antes de que hubiera iglesia, antes de que hubiera hombres, antes de que existiera Adán, antes de que existiera el universo. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Cuando la Biblia dice que nos congreguemos, que adoremos, que ofrendemos, que alcemos nuestras manos, no es para que Dios esté mejor, es para que nosotros estemos mejor. Si no logramos entender esto, vamos a caer en el eterno pecado de la iglesia, en el pecado de la carne, del orgullo, de la soberbia, de creer que somos importantísimos. Cuando hablamos de servir a Dios, porque la Biblia sí habla de servir a Dios. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? Vamos a ir despacio. Voy a poner un principio esta noche. Usted a Dios no le puede servir porque Dios no necesita nada. Pero a raíz de la encarnación de Jesús, a raíz de sus 33 años que vivió en este planeta, de su muerte en la cruz, de su sepultura y su resurrección, nació en esta tierra algo que antes no existía, que se llama la iglesia del Cordero. La iglesia no existía antes. Ningún profeta del Antiguo Testamento vio la iglesia. Nadie se podía imaginar esto. Pablo dice que la iglesia es el misterio que estaba oculto desde el principio de los siglos. Oiga lo que Pablo piensa de la iglesia. Nosotros vemos iglesias por todo lado, hermano, hasta que estorban. Entonces ya no nos parece nada extraño. Pero la iglesia es algo extraordinario, es algo que no existía, que los ángeles no se imaginaban, que Dios no se lo reveló a los profetas. Pablo dijo que Dios tenía en su corazón, en su puño, escondido este misterio y nos lo reveló a nosotros, dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuál es el misterio de la iglesia? Yo lo veo a ustedes y no veo nada misterioso. Nos conocemos de toda la vida. ¿Dónde está el misterio? El misterio es que la iglesia es más que este poco de carne, huesos y sangre que estamos aquí. La iglesia, según el Nuevo Testamento, es el cuerpo de Cristo Jesús. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. No dice la Biblia que somos miembros de su sangre, porque la sangre la derramó toda en la cruz del Calvario. Pero somos miembros de su carne y de sus huesos. Somos el cuerpo y Él es la cabeza. Arrepentirse del pecado, convertirse a Cristo, entrar a vivir con el Señor, lo hace a usted miembro de la iglesia. Y en ese momento, aunque usted no note ningún cambio y sus compañeros de trabajo al día siguiente lo ven exactamente igual que antes, a usted le ha ocurrido algo, amigo.
Es más, le han ocurrido muchas cosas. Una cosa es que Dios ha escrito su nombre en el libro de la vida. Dios ha perdonado todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, aunque algunos no lo crean. Alguna gente la sangre de Cristo le alcanza para el pasado, nada más. Pero usted se convirtió de verdad, Dios tiene asegurado su futuro. La Biblia dice que cuando vino el diluvio, Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras entraron en el arca, ¿se acuerdan? Y Dios cerró la puerta. ¿Sí? Y la gente dice, ve cómo es Dios, estaba chivísimo y cerró la puerta para que todo el mundo se ahogara. Yo creo que no la cerró para que los de afuera no entraran, creo que la cerró para que los de adentro no se salieran. Y cuando Dios cierra la puerta, ninguno la abre, mi hermano. Y cuando Él abre, ninguno cierra. Yo creo que cuando uno entra al arca, después Dios cierra la puerta. Nos ocurrió eso, fuimos perdonados. Estábamos muertos, creo que la semana pasada estuvieron predicando de eso aquí. Estábamos muertos en delitos y pecados. Usted no. No se enoje conmigo, eso es lo que Pablo dice. Dice que el Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos ¿cómo? Como muertos. Es feo estar como muerto, ¿verdad? ¿Qué hace un muerto para mejorar su situación? Cuando usted se muere, se muere. El muerto no está diciendo, hay que tirar, me van a sacar fotos y quede despeinado. Está muerto. Lo único que hace el muerto es empeorar su condición cada minuto que pasa. Pues así nos encontró el Señor. Usted no hizo nada para salvarse, no podía hacer nada porque estaba muerto. Así que toda la honra y la gloria es para Dios. ¿Qué hizo Lázaro para resucitar? Pujó, levantó la tapa del... Estaba muerto, el hombre no sabía nada. Jesús tuvo que hacerlo todo. Ahora, ¿cómo se imagina usted que es esto? Dios lo salva a usted, escribe su nombre en el libro de la vida, usted al día siguiente peca y Dios llama al ángel del borrador y le dice, bórreme ese carajo, pues ya volvió a jalar una torta. Usted se reconcilia con el Señor y le llama al ángel del lapicero y le dice, vuelve a escribir el nombre de Yamil ahí. La semana siguiente se pelea con la mujer y llámeme otra vez. Así es como los evangélicos entienden, hermano, la vida cristiana. La gente ni siquiera ha entendido lo que es la salvación de Dios. Y cuando usted predica esto, entonces ay, qué fácil, pastor. Entonces yo puedo salir en carrera y pegarme una borrachera ahora porque ahí soy salvo. Bueno, eso es lo que usted tiene en su corazón, vaya y hágalo. Porque si usted de verdad conoce la salvación de Dios, Dios le va a quitar el corazón de piedra y le va a dar un corazón de carne. Y cuando usted está con ese cuento de que, ay, entonces si es así de fácil, uno puede hacer lo que quiera. Eso es lo que demuestra cuál es su verdadera naturaleza todavía. No sé si han visto alguna vez los derbis. Derbis son las carreras de caballos, no son los cigarros. Esos caballos pura sangre, cuarto de milla, que se apuestan millones de dólares en una carrera. Esos caballos son tan briosos, tan entrenados, que están pero como tascando el freno ahí detrás de una compuerta, y cuando suena un disparo bajan todas las compuertas, esos animales salen como alma que lleva el ángel Gabriel a darle vuelta al hipódromo. Son unos caballos lindos. Ahora imagínese que usted quiere correr un caballo en una carrera de esas, pero cada caballo de esos que el salto de un caballo a una yegua cuesta $1.000.000. No sé el caballo cuánto valdrá. Tienen pólizas de vida mucho más altas que las que nosotros vamos a tener nunca. Ni sumando las pólizas de toda la iglesia alcanza para una yegua de esas. Usted quiere correr y lo que le alcanzó la plática, el menudo que tiene fue a comprar una mula. Pero ahí no dejan correr mulas. Entonces usted, no importa, inscribe, le inventa un nombre de caballo a la mula, la pinta que quede más o menos bonita, la peina, le pone talco en las crines, le corta las orejas, se las sostiene ahí para que parezca caballo y logra meter el paquetazo a todos y alinea su mulita ahí con los otros 8 o 9 caballos que van a correr ese día. Suena el disparo, adivine qué pasa. Aunque usted le haya peinado, entalcado y le haya puesto betún en los cascos a la mula, tiene un corazón de mula. Tiene una tercera mula. Y donde oye el disparo, lo que va a hacer es empezar a llorar y echarse para atrás porque se asusta. Yo creo que en las iglesias hemos agarrado un montón de mulas y las pintamos y les quitamos una cosa y una maña y un vicio
y parecemos casi caballos de carrera. Casi. El problema es que a la hora de los balazos nos agarra la lloradera. Entonces a la gente no se le puede decir la verdad. Yo he hablado con pastor, mi pastor, si uno predica eso no queda nadie en la iglesia. Entonces, ¿qué clase de iglesia es? ¿Cuándo decidió Dios morir por usted? Vamos a ir despacio. Si usted ha leído su Biblia, dice que Jesús fue ofrecido como sacrificio antes de la fundación del mundo. O sea que ni siquiera había pecado Adán cuando ya Cristo decía, Padre, yo voy a ir a morir por ellos. Ni siquiera había pecado Adán. No había sido creado el mundo y ya Cristo había decidido que él iba a morir en la cruz. Quiere decir que él conocía todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿O no? Es muy fuerte esto para ustedes. Esto es leche. Pero en nuestra mente religiosa, nosotros queremos que, bueno, yo era un pecador malísimo, Cristo me salvó y ahora, mire hermano, a puro ayuno y oración y Biblia y diezmo yo me consagro. Entonces usted es el que se mantiene salvo. Entonces usted es el que se santifica. Entonces Cristo le ayudó hasta hace 10 o 15 años, usted se convirtió y de ahí en adelante usted es Tim McCoy, ganándose la salvación. No, mi hermano, hace 30 y pico de años que nos convertimos, Freddy y yo nos convertimos por gracia. Y hoy estamos aquí sentados exactamente por la misma gracia de Dios. Y dentro de 50 años vamos a estar sentados en la presencia de Dios exactamente por la misma gracia. Siempre va a ser gracia, siempre va a ser el favor de Dios. Siempre tenemos que reconocer, yo no merezco estar aquí, es el favor de Dios el que me tiene. Lo que pasa es que la carne y el orgullo no nos dejan decir eso. A nosotros nos gusta decir, yo soy un tremendo siervo de Dios. Y hermano, como me reveló el Señor esta madrugada, mientras ayunaba y oraba. Y la gente se le para, espera, qué pastor más santo tenemos. Y ni estaba ayunando y orando, el mentiroso, estaba viendo películas. Pero eso a la gente le impresiona. Pero a Dios no. Nada de lo que yo hago puedo impresionar a Dios. ¿Entiende esto? Porque si Él tuviera hambre, se lo diría a cualquiera menos a mí. Entonces, ¿para qué ayunar? ¿Para qué orar? ¿Para qué ofrendar? ¿Para qué congregarse? Carajo, cerramos la iglesia y nos vamos de fiestas y ya Cristo nos salvó. Porque hermano, hay una revelación en esto. El Señor se fue, se sentó a la diestra del Padre, pero dejó algo de la vida de Él aquí en la tierra. Y ese algo vive en cada uno de nosotros. Se llama la iglesia del Cordero. Y el Señor ama a esa iglesia con un amor entrañable. Yo no sé qué nos ve el Señor a nosotros para querernos tanto, pero nos quiere. Nos amó, dice, de tal manera. Es que vea el cambio. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos o hijas? Dejen la mano arriba. ¿Sí? Bajen la mano, por favor. ¿Cuántos tienen algún vecino o amigo al que quieran, con el que tienen una buena relación? Qué bueno. Supóngase que llegan unos secuestradores y se meten a la casa de su vecino y toman al único hijo de su vecino, que tiene 7, 8, 10 años de edad, y dicen, vamos a matar al niño. Y usted empieza a pegar gritos, Dios mío, no hagan eso, qué injusticia, ¿cómo va a matar al chiquito que no ha hecho nada? Y los secuestradores le dicen, bueno, está bien, nos convenció, vamos a soltar pero denos el suyo y matamos al suyo. ¿Cuántos de ustedes darían su hijo a cambio del hijo de ese vecino que ustedes quieren tanto? ¿Ah? Aunque el hijo del vecino sea más guapo que el de ustedes, aunque el hijo del vecino se porte mejor que el de ustedes, no lo cambiarían, ¿verdad? Bueno, pues Dios lo ama a usted de tal manera que tomó a su único hijo y lo cambió por ese montón de maleantes que éramos nosotros. O sea, el cerebro humano no puede entender eso es amor. Nosotros no podemos entender eso. Nosotros decimos amor cuando vemos una huila que nos gustan las piernas, o cuando las mujeres ven ahí un montón de pelotas en los bíceps y dicen, qué papacito, estoy enamorada, hermano, siento mariposas en el estómago. Y 10 años después lo que sienten son náuseas. Y a eso le llamamos amor. Nosotros no entendemos. Yo no sé por qué Dios me amó ni por qué lo amó a usted. Y entre más yo lo conozco a usted y usted me conoce a mí, menos entendemos por qué Dios nos amó. Pero esto que hay aquí, que está reunido, es una parte de ese cuerpo de Cristo. ¿Cómo le puedo servir yo a Dios? Exactamente como José estaba diciendo antes mientras cantaba. Llegó una mujer una vez donde Jesús estaba y vertió un frasco de perfume, de ungüento sobre la cabeza del Señor, y la casa se llenó del perfume. Y la gente dijo, qué mujer más estúpida, acaba de gastar el salario de un año, 300 denarios, el sueldo que usted se gana un año valía ese tarro de perfume. Lo acaba de gastar echándolo a este hombre, qué desperdicio. Y hasta ahí había algún comunista por hijo, mejor le hubieran dado eso a los pobres.
Siempre hay gente en las iglesias que son como Judas. Cada vez que usted hace algo dice, ay, pero Charita, habiendo tanto hermano con necesidad en la iglesia, ¿por qué no le dan al hermano y por qué no le da a usted? Siempre es el cuento de los pobres. El que no da y el que es miserable y tacaño y avaro, siempre piensa en los pobres. Pero para que otros les den, nunca para darles él. Y Jesús reprendió a los que estaban reprendiendo a la mujer y dijo, déjenla, porque ella está preparando mi cuerpo. El cuerpo de Jesús es digno de que derramen sobre él todas las cosas. Y ese cuerpo usted no lo puede tocar ahora porque se fue al cielo. Lo que queda a lo que se llama el cuerpo de Cristo del Nuevo Testamento es ¿la qué? La iglesia. ¿Entendemos este principio? ¿Qué es servirle a Dios entonces? Lo único que yo puedo hacer por Dios es lo que yo hago por la iglesia. ¿Alguien puede leer Mateo 25:40 conmigo? Vamos a hablar de un pasaje del que casi nunca habla nadie. Mateo capítulo 25, por favor, el versículo 40. ¿Podemos proyectarlo ahí? Dice, porque tuve hambre y no me diste, bueno, páselo, no importa, el 39, por favor. Hello, 39, el anterior. Dice, la gente el día del juicio le va a preguntar a Jesús. Jesús les va a decir, pasen aquí. Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino. Y la gente va a decir, pero Señor, ¿pero por qué nosotros vamos a pasar? Y y Jesús les va a decir, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve enfermo y me visitaron. Y la misma gente se va a asustar. Obviamente estos no eran evangélicos. Los evangélicos van a decir, sí, claro, deme campo, porque la verdad es que yo me lo merezco. Entonces, Señor, pero ¿por qué vamos a entrar nosotros si la verdad que no? Y entonces ellos se sorprenden y le van a decir a Jesús, ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Pasemos ahora hacia el 40. Y dice, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, hay gente a la que Jesús dice, vengan, porque ustedes me dieron de comer. El Dios que en el Salmo 50 dice, si tuviera hambre no te lo diría a ti. Ese mismo dice, tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve enfermo y me visitaron. ¿Usted se imagina a Jesús ahora resucitado enfermo? ¿Ah? ¿Se lo imagina sentado en el trono del Padre diciéndole a un ángel, ahí tengo una quiebrahuesos que si no me traen 2 tapsines ahorita algo me va a pasar, la cabeza me va a estallar de dolor? ¿Se imagina a Jesús con achaques? ¿Se lo imagina enfermo? ¿Se lo imagina con hambre? ¿Se lo imagina con sed? No. Entonces, ¿quién se enferma? ¿A quién le da hambre? ¿A quién le dan achaques? ¿A quién le da sed? Es a nosotros aquí en la tierra. No a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Dice que cuanto hacemos por uno de nuestros hermanos más pequeños, Él lo toma en cuenta como si lo estuviéramos haciendo para Él. Aquí es donde está la ecuación que nosotros no hemos entendido. Yo no le puedo dar de comer a Jesús, pero ¿cuántas veces usted viene al culto? Esta es una iglesia grande, gracias a Dios. ¿Cuántas veces usted viene al culto y se queda viendo a alguien y lo ve deprimido, o triste o afligido? Y dice, no, ay, qué clase de cristiano, qué gozo, esa es la actitud. Qué lindo sería sentarse en la par y decirle, oiga hermano, yo usted nunca lo había visto, o no sé cómo se llama, qué pena, yo lo he visto varias veces y nunca me ha acercado. Mire, hoy hice un almuerzo muy rico en la casa y qué pereza ir a comer los mismos de siempre. Usted no me haría el honor de acompañarme a mi casa. En vez de juzgarlo, a ver por qué está deprimido, dele una oportunidad para que se alegre y lleves a esa persona que usted no conoce para la casa. Ya se le cayó el moco a más de la mitad, ¿eh? Yo, está loco, se mete una gente que no conoce a la casa, pues ven donde tengo el reloj y todo y se lo roban. Esa es la parte del evangelio que no nos predican. Pero ¿sabe qué es lo que dice la Biblia? Dice, por cuanto le hiciste a uno de mis hermanos, y no a cualquier hermano, sino a los, ¿a los qué? ¿Sabe qué? Porque cuando usted trae un cantante famoso, un predicador famoso, sí se lo pelean para llevarlo a la casa. A los grandes, según los hombres, pero a los pequeños, mírala José. Necesitamos hacer un cambio, hermano, radical en nuestras estructuras. Servirle a Dios es servirle a la gente. Para mí es muy fácil, hay personas a las que a mí me encanta invitar a comer y me gusta salir a comer con la gente. Yo nunca como solo, ni un café me tomo solo.
Pero de vez en cuando hay que invitar a gente con la que no nos sentimos cómodos. Gente a la que consideramos pequeña, gente que nunca nos va a poder devolver la invitación. Y cada vez que yo hago eso, dice la Escritura, Dios o Jesús o el Rey, como usted quiera llamarlo, está tomando ese servicio que yo le hago al cuerpo de Cristo como si se lo estuviera haciendo a Él mismo. El aceite que yo derramo sobre usted, Jesús lo cuenta como si lo estuviera derramando sobre el cuerpo de Él. No sé si me puedo explicar esta idea, hermano. Pues yo no puedo ayudarle a Dios, pero puedo ayudarle a la gente, puedo bendecir a la gente. Y no solo con comida, no solo con plata, es con un abrazo, con una sonrisa, con una felicitación, con una palabra de consuelo. Con sentarme un rato a oír a alguien, a un viejito que ya nadie lo quiere oír porque la familia ha oído la historia 1000 veces. Y los hacen a un lado y los arrinconan ahí, les dan el control del tele, para allá huele, no moleste. Pero él no quiere un cajón ni una pantalla, lo que quiere es un ser humano que lo oiga y que valore la experiencia que él ha tenido en la vida. ¿Cuánta gente hace eso? En las iglesias somos buenos para tocar la pandereta, para cantar, para gritar, para venir a hacer cultos. Pero es que la vida cristiana no son las 2 horas de culto, mi hermano. La vida cristiana no es lo que ocurre aquí en el templo, es lo que ocurre allá afuera cuando no estamos en la iglesia. Está bien, no, estamos peleados con Mateo. Bueno, dejemos a Mateo 25 y vayamos a Mateo 10, a ver si Mateo 10 nos lo deja más claro. Mateo 25, 40 y el 10 es el 40 también, para que no se les olvide. Podemos jugarlo en la lotería mañana, ese 40. Mateo 10, 40. Oiga lo que dice Jesús. Por favor, ponme atención porque esta es la ecuación clave. El que a vosotros recibe, ¿qué? A mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién es el que envió a Jesús? El Padre. Entonces, nota la ecuación. El que a vosotros recibe, dice Jesús, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Entonces, cuando usted recibe no es solo en su casa, recibe en su círculo de amistades, recibe con sacrificar 10 o 15 minutos de su tiempo para oír a una persona. Hay un hermano tumbado en el hospital. ¿Cómo es posible que una iglesia tan grande como esta, alguien pase 3 días en el hospital y no haya quien lo visite? ¿Por qué? Porque la cultura evangélica es el pastor tiene que visitar a los enfermos. Ahí no está hablando de pastores, está hablando de los hermanos. Ya los perdí. ¿Cuánta gente que está en su casa sana dice, caramba, hoy qué aburrido, no tengo nada que hacer? Voy a ir al hospital, voy a sacar 45 minutos y voy a buscar una cama. Hay camas de enfermos en las que hay 25 personas encima de la cama, ahogando al enfermo. Y por allá hay una viejita a la que nadie ve. Tal vez vino una indígena, una guaymí que no tiene ni... Y esa señora ahí con sus dolores y sus tristezas, porque es sola. ¿Dónde están los creyentes en Cristo Jesús, los hijos de Dios, los guerreros espirituales, los que atan demonios? Ay, que va a ir una viejilla de esas que por sí está más muerta que viva. Y si se curan y a la iglesia va a venir. Esa es la actitud. Porque esto también se puede darle vuelta a este versículo. En vez de usar el verbo recibir, usemos el verbo rechazar. Dice, porque el que vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con la gente, amado? No con la gente simpática, no con la gente de plata, no con la gente de influencias que nos pueden devolver los favores. ¿Cómo nos relacionamos con el otro tipo de personas? Ah, no, es que yo quiero servirle a Dios, pastor. Servirle a Dios es estar detrás de una guitarra, nada más. No, señor. Dios no ocupa ni que yo predique ni que yo cante. Pero hay millones de personas en este planeta que necesitan que yo me convierta en una extensión del amor de Dios y que yo toque esas vidas. Ah, pero es que eso no es espiritual, pastor. Es que cuando pastor, cuando usted habla en lengua así y zapatea ahí, a mí yo siento una cosa, pastor. ¿Y quién dice que Dios lo llamó a usted para que sintiera nada? Lo que la gente quiere, pastor, es que mira qué predicador, yo le doy enlace, hay que traerle a su evangelista, hermano, con una unción. Y traiga al músico tal, lo que quieren es más show, pero no servirle a Dios. La gente quiere que les traigan predicadores, que los emocionen, que les cuenten cuentos, que les cuenten testimonios de mentiras, que les canten canciones bonitas.
Pero hermanos, servirle a Dios no es esas cosas que la gente cree. Servirle a Dios es esto. Es preocuparse por la otra gente. Es amar la iglesia. Es poner en primer lugar las necesidades de otras personas antes que las nuestras.